Listo, para terminar entonces con el repaso de las trigonométricas y lo que tienen que tener en cuenta y saber en su totalidad está descrito aquí en el tablero. Miren que no es mucho tampoco de lo que tienen que saber con respecto a las identidades trigonométricas y cómo se relacionan y de dónde salen. De lo que miramos anteriormente ya salen todo desde allí y aquí les explico cómo. Entonces, para las trigonométricas también se describe la relación de proporción de los lados del triángulo, de este triángulo que habíamos descrito dentro del círculo unitario. Entonces aquí a este triángulo vamos a darle nombres a cada lado. Al lado más grande del triángulo se le va a llamar la hipotenusa y a los dos lados los vamos a llamar catetos, a los otros dos lados del triángulo, catetos. Y dependiendo del ángulo del que estemos fijados, pues vamos a llamar un cateto opuesto y vamos a llamar un cateto adyacente. En el caso donde el ángulo esté aquí, miren que la flechita va hacia allá, ese sería el lado opuesto. Entonces aquí yo voy a describir el cateto opuesto. Mientras que el otro lado que me hace falta, el que está pegadito a ese ángulo, lo voy a llamar el cateto adyacente. Y adyacente es exactamente un adjetivo que me dice que está al lado. ¿Listo? Ahora, entonces, como habíamos definido el seno y el coseno, entonces vamos a definir el seno de teta como esa proporción de dos de esos lados del triángulo. ¿Qué lados vamos a poner? El cateto opuesto y la hipotenusa, es decir, este con este. La proporción de este con este me va a dar exactamente el seno de teta, mientras que el otro parcito, que sería el cateto adyacente con la hipotenusa, me va a dar la relación del coseno de teta. Y así vamos a poder trabajar cuando las trigonométricas estén ligadas a un triángulo rectángulo. ¿Listo? Eso es cuando estén ligadas a un triángulo rectángulo. De lo contrario, pues entonces estaríamos trabajando con los otros valores. Eso depende también del contexto. ¿Listo? Ahora, como hablamos de proporciones, se van a agregar unas cuantas más a la lista que tenemos que memorizar. ¿Cuál es la primera proporción que vamos a hacer? La división de estas dos nuevas trigonométricas, del seno con el coseno. A esta división yo le voy a dar un nombre especial, un nombre específico, y voy a decir que estas dos se van a llamar tangente de teta. También por lo mismo, porque ese cociente yo voy a tener que hacer unas tablas especiales y agregarlas a la calculadora para que podamos realizar esta división, porque en operaciones vamos a necesitar un solo cálculo de la función y no los dos. Entonces ahí también nos va a permitir hacer o simplificar cálculos en un problema. ¿Listo? Después van a darse cuenta del por qué. Entonces, tangente la vamos a describir como el seno sobre el coseno. Y ahora vienen todas las inversas multiplicativas de las tres trigonométricas originales, que son la del seno, el coseno y la tangente. Entonces, para la inversa multiplicativa, no funcional, multiplicativa, 1 sobre seno de teta, la voy a llamar como la cosecante. Cosecante de teta. ¿Listo? Cosecante de teta. Mientras que la inversa multiplicativa del coseno, es decir, 1 sobre el coseno, lo voy a llamar la secante de teta. Y la inversa multiplicativa de la tangente la voy a llamar cotangente de teta. Es importante que siempre agreguen el teta o el argumento de la función, porque una función sin argumento no es una función. ¿Listo? Cuando ya empecemos a trabajar con ejercicios, pues les voy a recalcar eso. ¿Listo? Nunca me vayan a cambiar esto. Yo sé que estamos trabajando con el nombre especial de la función, pero siempre debemos mencionar su argumento. Y ahora, como ya mencionamos, estas cuatro funciones nuevas también van a recaer con respecto al triángulo rectángulo. También tienen una forma descriptiva y yo la voy a realizar reescribiendo los que ya sabemos acá arriba del seno y el coseno. Si la tangente es el seno sobre el coseno, entonces tengo que colocar cateto opuesto sobre hipotenusa sobre cateto adyacente sobre hipotenusa acá. Y al hacer ley de la oreja, pues me queda una h arriba, una h abajo, ya sabemos que se pueden cancelar y me queda únicamente cateto opuesto sobre cateto adyacente. Eso sería con respecto a la tangente. La cosecante, entonces sería 1 sobre seno, como es la inversa multiplicativa, lo que tienen que hacer es
voltearla. Entonces, como la volteo, me queda hipotenusa sobre cateto opuesto. La inversa multiplicativa de la secante, como es 1 sobre coseno, es la inversa. Entonces, a estas dos la voy a invertir y así me queda hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la del cotangente, pues sería esta, pero entonces volteadita así. Entonces sería cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y así vamos memorizando y haciendo puentes de memoria para que todo eso quede aquí y lo puedan operar y lo puedan utilizar en todos los ejercicios que vamos a estar haciendo durante clase. ¿Listo? Porque eso es esencial. Y finalmente, con las ecuaciones fundamentales, esta se va a desprender en otras dos más, donde me van a describir las ecuaciones, las propiedades fundamentales de las trigonométricas, de las tangentes y de las cotangentes, de las otras dos trigonométricas. ¿Cómo las voy a obtener? Pues de esta, que es la original, yo voy a tomar un camino. Primero voy a hacer una división entre el seno cuadrado de teta a toda la ecuación. Si yo divido toda la ecuación por seno cuadrado de teta, la ecuación no se ve afectada, sigue manteniendo la relación de equivalencia del igual, entonces puedo cambiarla y modificarla sin que se pierda esta igualdad. Entonces divido entre seno, divido entre seno, divido entre seno, aquí está descrito, y simplifico. Seno entre seno 1, coseno sobre seno, dijimos que era... ¿Dónde está? Me hace falta esa. Ay, se me hace falta. Entonces, coseno sobre seno, como es tangente aquí, ¿cierto? La tangente, pues es la inversa de la tangente está al contrario, entonces la cotangente también la puedo ver como la inversa de estas dos, que es coseno sobre seno. Entonces, coseno sobre seno la puedo ver como la cotangente al cuadrado. ¿Listo? Esta la van a copiar ustedes en su cuadernito si la necesitan para que la memoricen. No olvide copiarla. La cotangente, y esto sigue siendo igual a 1 sobre seno, y 1 sobre seno es cosecante, entonces esto lo escribo como cosecante. Como está al cuadrado, pues entonces esta también va a ir al cuadrado, y así obtenemos la segunda propiedad básica de las trigonométricas, esta, que relaciona la cotangente con la cosecante. Y si hago el mismo proceso, pero en vez de dividir entre seno, divido por coseno, entonces voy a irme por el lado de acá abajo y me quedaría seno sobre coseno, coseno sobre coseno y 1 sobre coseno. Seno sobre coseno ya dijimos acá que era tangente, todas dos son cuadradas, entonces me va a quedar un cuadrado, tangente cuadrado, más coseno sobre coseno 1, igual 1 sobre coseno, 1 sobre coseno es secante, entonces escribo secante, como está al cuadrado, pues entonces esta la dejo al cuadrado, y así obtengo la última propiedad trigonométrica básica elemental con las que vamos a estar trabajando algebraicamente. ¿Listo? Espero que con este repaso haya quedado todo claro y que esté todo a disposición para poder trabajar. ¿Listo? Nos vemos entonces.